Quiero ver las manos de todos aquellos que le van a Argentina. Gracias, gracias. Muy bien. Ustedes sí oraron hoy. Se nota que ustedes sí son espirituales. Mis queridos y amados hermanos, bienvenidos. Esta es su casa, esta es su iglesia. Siempre nos alegra tenerles por acá y verles. Les deseamos lo mejor a cada uno de ustedes, que estén con gozo, con paz y sobre todo creciendo en la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy está muy alineado a el tema de la fe, sin embargo está enfocado centralmente en lo que es la paz. Y le he dado por título, "Y en la tierra paz". Este título de "Y en la tierra paz" es sacado literalmente del texto de Lucas capítulo 2, versículo 14. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, dice esa parte, pero vamos a leer el contexto de ese pasaje que se encuentra ahí mismo en Lucas 2. Vamos desde el versículo 8 hasta el 14. Acompáñenme conmigo si tienen sus Biblias, si no, la tenemos en pantalla, el texto completo. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y es lo siguiente, estas son las nuevas, estas son las buenas noticias: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué experiencia más extraordinaria tuvo que haber sido para aquellos pastores haber visto desde el ángel, desde la aparición el ángel, porque dice que los rodeó con todo el resplandor de la gloria del Señor, y luego posteriormente una multitud inmensa de huestes celestiales? Imagínense ese espectáculo, tuvo que haber sido una experiencia impresionante. El escritor Lucas, cuando escribe su evangelio, el evangelio que lleva su nombre, que el doctor Lucas, él tuvo la diligencia de entrevistarse personalmente con testigos oculares o presenciales de todas las cosas que él escribió en su evangelio. Y cuando él se entrevista con ellos y él escribe eso, es porque él escribe detalles de testigos de primera mano sobre estas experiencias que ocurrieron. Así que estos pastores estaban impresionadísimos con esto, tanto que el texto sigue relatando que fueron corriendo a Belén a ver al niño envuelto en pañales, y aquí es donde ocurre nuestra primera Navidad. Entonces, el versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas, y en la segunda parte dice: y en la tierra paz. La paz es algo que se ha venido buscando a lo largo de toda la historia. Y si revisamos la historia, desde que existe la historia, es decir, hablamos de alrededor de unos 2000 a 4000 años antes de Cristo, porque cuando hablamos de la historia es cuando ya existe escritura, o sea, evidencia escrita, y no se remonta más allá de los 4000 años. Por esa razón existe el término prehistoria, que se refiere a lo que pudo haber ocurrido en el mundo antes de los registros más antiguos o documentados que existen. Entonces, desde que existen registros históricos, se ha notado
que las guerras han sido la característica sobresaliente de esta raza caída, el ser humano. Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Todas las civilizaciones, en la medida que iban agarrando fuerza de dominio y buscaban dominar a las otras, simplemente por poder, por dominio, por control, y pues esa sed de poder, esa sed de dinero, esa sed de majestad, ha sido mayormente una de las causas prioritarias de lo que ha sido la guerra. Así que el mundo ha estado fervientemente necesitado desde que tenemos historia por la paz. Y en este texto se nos narra una paz que viene para la raza humana, una paz que viene para el hombre por medio del reino de Dios. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios sobre la tierra y ese reino se hace real y efectivo de manera inmediata para todo aquel que le recibe en su corazón. Si tú has recibido a Cristo en tu vida, en tu corazón, tú tienes como derecho la paz del Señor. Y voy a ahondar más en esto. Fíjense que el texto dice, y yo no sé de dónde salió, pero comenzó a regarse la voz, a correrse la voz de que se tergiversó un poco este versículo y dice, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? Y paz a los hombres de buena voluntad. La Biblia nunca dijo tal cosa. No es cierto a los hombres de buena voluntad. Porque comenzando, la paz que Dios nos regala es gratuita, comenzando, por eso se llama que es un regalo, es un don, es gratuita y procede única y exclusivamente de la gracia, la misericordia y el amor que Dios tiene para con nosotros. Ninguno que ha caminado sobre este planeta ha sido merecedor de la gracia y de la misericordia de Dios. Así que es un favor no merecido. Por esa razón el texto en la Biblia correcto y que no se equivoca es buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Dios es el que ha determinado, ha decidido por su inmenso amor y por su inmensa misericordia traer de su buena voluntad, de su gracia para la raza humana, para el género humano, un género caído. Y esta paz proviene de Dios. Esta salvación, esta vida eterna viene de la iniciativa de Dios y del amor indescriptible. Como lo dice la Escritura, un amor que va más allá de lo que podamos entender o podamos imaginar. Así que Dios promete la paz. A Cristo se le llama el príncipe de paz. En una de las profecías mesiánicas, en Isaías capítulo 9, versículo del 6 al 7, cuando habla de que nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado, toda esa profecía que describe el nacimiento de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, dice que Él es consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre eterno, pero uno de los títulos que le da nuestro Señor es príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Y ciertamente Él en su sacrificio y cuando nació y vino a este mundo a hacerse un ser humano siendo Dios, uno de sus propósitos es traer la paz al corazón del hombre que le recibe. Fíjense lo que dice el texto que está ahorita mismo en sus pantallas, Efesios capítulo 2 del 13 al 18. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos uno nuevo en él. Voy a hacer una pausa hasta aquí y voy a explicar algo relacionado.
Antes de Cristo, nos vamos desde el inicio. Adán y Eva, representando la raza humana, los primeros seres humanos que existieron, cayeron, pecaron. De ahí todos los que nacen de Adán y Eva heredan la naturaleza pecaminosa, porque es una herencia. Esta naturaleza, esta inclinación hacia lo malo, hacia hacer el mal, usted lo puede notar incluso desde los bebés. Porque alguien diría, oh, sí, pero un bebé que ha hecho malo. Pero fíjese esta prueba, lo hemos dicho en varias ocasiones. Usted pone a un bebé enfrente de otro bebé y ponga un juguete en el centro. Dele 5 minutos para que vea qué va a pasar. Ahí está la inclinación, se nota en la naturaleza humana, una naturaleza caída. Entonces, Dios, en su amor por el hombre, en su amor por la humanidad, en su voluntad de rescatar, traer salvación y vida eterna, escoge al pueblo de Israel para que por medio de ellos se enseñe a las demás naciones que existe un solo y verdadero Dios que merece toda nuestra adoración, que merece toda nuestra vida. Entonces, Dios hace milagros y prodigios a través de Israel cuando salen de Egipto, y señales que ocurrieron milagrosas a lo largo de la historia de Israel, que podemos ver en las Escrituras, para que ellos sean los testigos y los encargados de anunciar a las demás naciones que las caracterizaba la idolatría, los cultos diabólicos prácticamente, porque esas ceremonias y esos rituales de adoración a sus dioses implicaban orgías en muchas ocasiones, implicaban sacrificio de niños en otras ocasiones, como adoración a sus ídolos, a sus dioses. Y Dios, obviamente, el verdadero Dios, detestaba esto y mostró ser el único verdadero Dios por encima de las demás naciones, tratando de que Israel pudiese presentar esto. Y se encontró en repetidas ocasiones que el pueblo de Israel, vez tras vez, le dio la espalda a Dios, fue rebelde, y en ocasiones los vemos descritos en la misma palabra de Dios. Los pecados del pueblo de Israel llegaron a ser peores que los de aquellas naciones que Dios había expulsado por causa de la maldad y el pecado. Así que Dios reprende a Israel vez tras vez, y por fin llega el Salvador, Cristo el Señor. Pero en esto tenemos este encuentro. Los israelitas seguían considerándose y creyéndose superiores a los demás porque eran el pueblo de Dios. Entonces todos nosotros los que estamos aquí, somos los gentiles, los no israelitas, los que no hemos nacido, a menos que haya alguien que sea del linaje de Adán aquí presente. Nosotros somos gentiles. Así que ellos miraban a los gentiles muy por debajo, y ellos estaban muy por arriba porque habían sido el pueblo escogido por Dios. Y esto tuvo fecha de cumpleaños. Entonces, este texto está narrando de que Jesús ha traído finalmente la paz. Y esta división ya no existe, que es el versículo que acabamos de hacer, cuando dice, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Cómo se llama ese nuevo pueblo en él? La iglesia. Usted y yo y todos los que hemos recibido al Señor. Ya no hay judío, ya no hay gentil, no existen estas diferencias ante los ojos de Dios. Todos somos hermanos si venimos a Cristo. Entonces dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz a ustedes. Esta expresión, buena noticia, es literalmente lo que significa evangelio. Cuando hablamos de evangelio,
debemos entender inmediatamente que su significado es la buena noticia. Y esto lo está describiendo aquí. Cristo les trajo el evangelio de paz, tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Para abordar el siguiente punto, en cuanto, este es la paz que Dios trae a la humanidad por medio de Cristo, por medio del sacrificio que hizo en la cruz, del Calvario, en donde Dios muestra su buena voluntad para con la raza humana y muestra la paz por medio de Cristo. Los ángeles anuncian, esta multitud de ángeles en coro anuncian esta gran verdad, buena voluntad para con los hombres. Y la paz ha venido a la tierra. El príncipe de paz ha nacido hoy en Belén. Entonces, esta paz está relacionada con aquella división que existía entre nosotros y Dios por causa del pecado, puesto que Dios no convive con el pecado, Dios es un Dios santo. Esta separación que había entre Dios y nosotros se rompe y se establece el puente que es Jesucristo nuestro Señor. Y Jesucristo, a diferencia de cualquier otra religión que existe en el mundo, Jesucristo es el único que nos puede acercar a Dios. Todas las religiones predican un mensaje similar de pórtate bien, haz este o aquel rito, haz este o aquel rezo y las cosas van a ir bien y medio que podrás acercarte a Dios o podrás ir al cielo. Sin embargo, ellas no resuelven el problema de la humanidad, que era el pecado. ¿Cómo alguien con pecado puede estar con Dios y puede vivir eternamente con Dios? Si el pecado inmediatamente nos anula ese derecho. El pecado nos quita toda posibilidad de estar con Dios eternamente en un reino que es eterno, un reino que es perfecto, un reino donde no hay corrupción, donde no hay pecado, donde no hay maldad, no hay injusticia, no hay enfermedad. No se va a dañar porque algún pecador va a entrar ahí. No es posible. Entonces, Jesucristo, ¿qué hace? Paga el precio de nuestros pecados para hacer la paz entre Dios y nosotros, y de manera que nosotros podamos entrar a Dios, porque el castigo y la culpa de nuestros pecados lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Eso hace un panorama completamente distinto y hace justo y perfecto el acercamiento de Dios hacia nosotros, porque nuestros pecados quedaron limpios por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esa paz está relacionada con este sacrificio de la cruz en el Calvario. Pero en el segundo punto que quiero traer, hay una paz muy importante a la cual usted y yo tenemos acceso, y que con tristeza me toca reconocer que muchos cristianos, cuidado que la mayoría, no tienen acceso a ella, no porque no pueden, sino porque no quieren. Es más, si examino mi propia vida, me tocará encontrar en muchísimos episodios el no haber tenido acceso a esa paz, no porque no estaba disponible para mí, sino por mi propia necedad y mi propia ceguera, obstinación o lo que sea que estaba envuelto en las circunstancias pertinentes en ese momento. Y tiene que ver con esto. Fíjense, en primer lugar, todo lo que tú vives, cada circunstancia de tu vida, es un aprendizaje para que aprendamos a confiar en Dios. No hay circunstancia que tú atravieses que no lleve el propósito de que te lleve a ti a que confíes en Dios. ¿Y cuántos tienen que admitir que el Señor nos tiene que repetir esa lección una y otra vez?
¿Cuántos han salido reprobados en ese examen? Una y otra vez. ¿Cuántas veces nos frustramos porque tenemos expectativas que no se cumplen? Porque tenemos sueños y anhelos y deseos fervientes que no pasan de la manera en que queríamos que pasara. Y Dios siempre susurrando, pero confía en mí. Confía en mí, ten confianza. Yo soy el Señor. Yo sé lo que hago. ¿Cuántas veces no nos entregamos a pensamientos fatalistas de abandono, de que Dios no nos ha abandonado, de que Dios no me escucha a mí? Dios está lejos de mis oraciones. ¿Y saben qué? No estamos solos. Si usted ve la Biblia, podrá encontrar cualquier cantidad de episodios de grandísimos héroes del Señor que se sintieron de esa manera también. Los salmos están repletos de ese tipo de reclamos, de salmistas. No solo David no era el único salmista, hubo varios que también escribieron en los salmos. Y reclamaban y reprochaban. ¿Y por qué no me escuchas? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué me abandonas justo en el peor momento? En el momento de mayor necesidad. Me das la espalda y tus oídos sordos. Lo vemos en Job también. ¿Se recuerdan que hablamos de Job hace poco? Y lo vemos en innumerables héroes, porque al final la Biblia los trata como héroes de la fe. Pero tuvieron estos momentos de humanidad y estos momentos de debilidad a las cuales ninguno de nosotros está exento de ella. Entonces, cuando transformamos las circunstancias, o mejor dicho, nuestra cosmovisión de las circunstancias, y aprendemos que detrás de todo está el propósito perfecto y soberano de Dios, de que aprendamos a confiar en Él, comenzamos a aprender a soltar, a soltar. A soltar. Uno de los grandes retos es, y sobre todo aquellas personas que, no solo los que tienen tendencia a ser controladores, todos tenemos este tipo de defectos, por así llamarle, de que queremos imponer un resultado específico frente a una situación. Un hijo rebelde, una hija con malas notas, un tráfico inesperado cuando teníamos que llegar a una cita importante, una enfermedad que salió en el peor de los momentos y una enfermedad difícil, dura, que te postra por meses, un familiar que no sale de las adicciones y que no solo se está destruyendo a sí mismo, sino que está destruyendo a toda la familia. Y puedo enumerar muchas. Pero cada circunstancia no la puedes controlar. Ninguno tiene el control de lo que va a pasar, ni siquiera de lo que está pasando. De hecho, son muy pocas las cosas que usted puede controlar. Escuché hace poco a alguien que dijo: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. No es bíblico. Y no estoy diciendo que es un principio, pero hay algo de cierto ahí. ¿Cuántas veces tú planificas el día perfecto y ese día cae un aguacerón? ¿Qué puedes controlar realmente? Pregúntate si acaso la camisa que me voy a poner, pequeñas cosas, pero la mayoría de las cosas escapa de nuestras manos. Y la ansiedad está ligada a el ansia, al deseo de control de las circunstancias y de los resultados. Y eso no está en nuestras manos. Entonces, el primer punto en esta dirección es: necesitamos aprender a confiar en el Señor en medio de cualquier circunstancia. No importa qué tan dura sea, qué tan difícil, aunque la consideres insoportable. Confía en el Señor y suelta, y suelta. Miren cómo oró Cristo y aprendamos el ejemplo. Jesús en el huerto Getsemaní estaba orando con una presión
impresionante. El nivel de estrés era tanto que dice la Escritura que su sudor eran gotas de sangre. Él sabía lo que le esperaba. Sabía el gran sufrimiento de la cruz. Y oró y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hubiera alguna forma de redimir a esta raza caída que tanto amamos, distinta al camino de la cruz, hazlo, hazlo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué oración más poderosa? ¿Qué oración más poderosa? Aprendamos y saben que no estamos diciendo que usted tiene que anular su deseo. Eso no es lo que estamos diciendo. Que si su deseo es que alguien se sane, que esto salga bien, que este negocio, que este emprendimiento que he ejecutado salga bien, exprésaselo. Dice la Biblia, cuéntale a Dios con toda oración y ruego. Díselo al Señor. Claro que sí. Esto es lo que yo quiero. Dentro de lo que puedo ver, sería hermoso que pasara esto. Pero ahí está en tus manos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque al final de cuentas, la voluntad del Señor es perfecta y es buena. Un pastor le escuché hace muchos años atrás y él decía lo siguiente. Se me quedó grabado y es muy hermoso. Dice, la voluntad de Dios es lo que tú y yo escogeríamos si supiéramos de antemano lo que va a acontecer. Vuelvo y lo repito. La voluntad de Dios es lo que tú y yo escogeríamos si supiéramos de antemano lo que va a acontecer. No es que Dios está en mi contra, ni como algunos dicen por ahí, que es que si donde yo quiere algo, ya sé que no va a pasar porque Dios siempre va por el otro lado. No es cierto. Son perspectivas de personas que aún están en esta lección de aprendiendo a confiar en el Señor. En segundo lugar, encontrando esta paz que el Señor nos regaló, tenemos que no es ausencia de crisis. Escuche bien. La paz en tu corazón no significa que no va a haber crisis. A veces ese es uno de los grandes problemas, que son conceptos que hemos aprendido incorrectamente, que hemos aprendido mal. Y uno piensa y siente que es que para que haya paz, todo tiene que estar hermoso, bonito y caminando en las nubes. No es cierto. Tú puedes tener paz en medio de la peor de las crisis y de las circunstancias. Entonces son expectativas falsas con las que a veces crecemos y tenemos que tener cuidado. Porque podemos desarrollar paz en medio de la tormenta. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan. Oh, cómo Dios quiere que tú y yo aprendamos a esperar, a estar quietos, a estar tranquilos, a estar pendientes cuál es su voluntad, a alinearnos con su voluntad, a alinear nuestras emociones y nuestros sentimientos con su sentir, con su dirección. Y sigue diciendo, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esta figura, esta ilustración es hermosa porque usted sabe que las águilas saben de antemano cuándo va a venir una tormenta. Y cuando viene una tormenta se remontan por encima de la tormenta. Alzarán sus alas como el águila. Y de hecho la tormenta es la que impulsa el vuelo de las águilas. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Está clarísimo, y Jesús lo advirtió, en el mundo tendrán aflicción.
La paz no es ausencia de aflicción. La paz no es ausencia de enfermedad, no es ausencia de crisis económica, financiera, familiar, matrimonial, emocional. No es ausencia de eso. Es a pesar de eso. Paz en medio de la tormenta. Y esto, mis queridos hermanos, se desarrolla con la práctica. No es así. No es de un día para otro. Es más, es bonito hablar de estas cosas, pero vivirlo no es bonito muchas veces. Pero sí te digo que algo es más que bonito, hermoso, es cuando lo aprendes de corazón. Cuando puedes decir, Señor, gracias por haberme hecho crecer. Gracias por haberme hecho madurar y confiar en medio de cada circunstancia de mi vida. Miren lo que Pablo decía. Pablo decía algo que seguro es una de las metas que Dios quiere para cada uno de nosotros. He aprendido a vivir en medio de cualquier circunstancia. He pasado hambre y he tenido abundancia y en medio de todo sé vivir. Le hago la pregunta a usted y me hago la pregunta a mí mismo. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede usted decir, sí, he aprendido a vivir cuando no hay? He aprendido a vivir aún en medio de la escasez, del hambre, de la enfermedad, de las injusticias. Sí, sé vivir aún en medio de todas esas circunstancias. También sé vivir si tengo abundancia, no se me sube a la cabeza. Puedo mantener mis pies sobre la tierra. Sé vivir cuando hay abundancia, cuando hay bendiciones que sobreabundan. En medio de cada circunstancia debemos aprender a vivir, porque también la abundancia puede traer aflicción y angustia. Me vino a la mente un gran amigo. Crecimos juntos en la iglesia, era músico también y yo recuerdo en esas conversaciones privadas, íntimas, que esta persona me decía, recuerdo que lo invitamos muchas veces a comer, tuvimos que costearle muchas veces, no tenía ni para el pasaje. Y vivía una situación bastante difícil económicamente en su familia. Y recuerdo que un buen día se sienta así como cuando tú hablas de la vida con otra persona, a corazón abierto, y me dice, ¿tú sabes algo? Yo doy gracias a Dios por esta miseria económica que he atravesado. Yo sí, ok, cuéntame, ¿por qué? ¿Cómo así? No tiene mucho sentido, pero aunque soy espiritual, necesito digerirlo. Dice, porque tú te acuerdas que antes orábamos por esto y aquello, sí. Y tú te acuerdas cuando yo no tenía pasaje para esto, me tocaba pasar siempre por un lugar de perdición. Y cada vez que yo pasaba por ese lugar, yo tenía un deseo intenso de entrar, pero no tenía ni un centavo. Así que me iban a dar una patada si yo llegaba ahí sin un centavo. Y nunca pude entrar a ese lugar. Hoy en día me lo encontré hace como medio año atrás y nos dimos un gran abrazo y tan contento de verle feliz, bien casado, con una familia hermosa y agradecido con el Señor por no haber tenido en aquellos tiempos. ¿Cómo lo ve? La voluntad de Dios es lo que tú y yo escogeríamos si supiéramos de antemano lo que va a pasar.
quiero invitarles a que lean conmigo el Isaías capítulo 53, versículo 5. No está allí, este es otro texto, pero vamos a llegar ahí. Pero acompáñenme un momentito a Isaías, porque esto es bien importante. Y esta es hablando del segundo punto, de aquella paz, porque el primero, ¿cuál era? La paz que hemos recibido por lo que se refiere a la salvación y la vida eterna. Dios hizo la paz con nosotros y el problema del pecado quedó resuelto. La segunda paz a la que quiero referirme y me he estado refiriendo es aquella que podemos vivir día a día si aprendemos a confiar en el Señor. Y este texto es importantísimo y lo respalda fuertemente. Isaías 53, 5 dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Ese texto es ampliamente conocido. Dice que molido por nuestras iniquidades. Su cuerpo fue molido literalmente por nuestras iniquidades. Pero esta es la frase que quiero resaltar, porque normalmente se resaltan estas que hemos herido, porque al final también dice, y por sus heridas hemos sido sanados. Pero esta frase es sumamente importante y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Qué poderosa palabra. ¿Sabes? Jesús pagó un precio muy alto por nuestra paz. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Tú y yo tenemos acceso a la paz del Señor, a vivir confiada y tranquilamente, aún en medio de la peor de las circunstancias, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y ahora sí, ahí en Santiago capítulo 1, es el texto que está ahí en pantalla. Santiago capítulo 1, versículo 2, del 2 al 4, dice lo siguiente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuántos de aquí, de ahora en adelante, cuando viene el problema que viene, va a alegrarse? Viene un problema, viene una crisis, me voy a poner contento. Viene un taxista y me va a atravesar y me va a insultar, me voy a poner contento. ¿Cuánto le falta a usted y a mí vivir de esa manera? Es una buena pregunta. Y es un mandato bíblico. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, porque eso es lo que es las circunstancias difíciles, lo que es la prueba, lo que es la crisis, es simplemente la prueba de tu fe. Tu fe está siendo probada. Tu fe está siendo probada. Hoy venimos, nos llenamos de la presencia del Señor, sentimos fuertemente a Dios en nuestro corazón y nos vamos contentos y decimos: Señor, contigo hasta el fin del mundo. Ok, vamos a poner en prueba eso que dices. Vamos a ponerlo a prueba. Ahí estuvo Pedro. Señor, que jamás te pase esto. Yo contigo hasta el fin del mundo. Ok, vamos a ponerlo a prueba. 3 veces y le cantó el gallo. ¿A cuánto les ha cantado el gallo aquí presente? La fe se pone en prueba. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios recto, justo. Dios es un Dios que promete y cumple. Y los hijos de Dios debemos parecernos a nuestro papá.
No podemos decir una cosa por puro emocionalismo barato y a los 5 segundos a la primera prueba venirnos abajo. No funciona el cristianismo así. Y es más terrible cuando, ¿cuántos de ustedes, yo estoy seguro que todos los que están en una oficina, en un trabajo, han tenido que haber vivido esto que les voy a contar? ¿Cuántos de ustedes no se han topado en sus trabajos con cristianos creyentes que se saben la Biblia de tapa a tapa y son una vergüenza? Dejan mucho que decir. Pero les dicen a los demás, tú estás mal, tú estás en pecado, ¿qué es eso del baile? ¿Qué es eso del reggaetón? ¿Qué es eso de la virgencita? Y rellenan a todo mundo, los critican y los cuestionan y los mandan al infierno y son impuntuales, no entregan sus trabajos, son irresponsables y dejan mucho que decir. ¿Cuántos? No levanten las manos porque esto se está pasando por YouTube. ¿Cuántos no han tenido experiencias de ese tipo? Y no funciona. No funciona, señores. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere. Dios quiere construir carácter. Dios quiere construir gente que diga sí, sí, no, no. Jesús dijo, no juren por nada. Ni el cielo porque es el trono de Dios, ni la tierra porque Él les trae sus pies y todo lo que dice el texto. Pero a renglón seguido dicen, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando hay ese doble ánimo, esa ambivalencia, Dios no se alegra con esto. Dios no se alegra. Y lo que Jesús está diciendo ahí, los legalistas lo tuercen y dicen, ay, mira, yo te juro, jurar, no, usted no debe jurar, Jesús dijo que no hay que jurar. Ese no es el principio. Lo que Jesús está diciendo es que tú tengas palabra suficiente, que tú no tengas que decir que tengo que jurar. Que la gente sepa que cuando tú dices voy a llegar a las 3, todo el mundo sabe, él llega a las 3 en punto. Si te dijo a las 3, él va a llegar a las 3, olvídate. Que tu sí sea sí y tu no sea no. La construcción del carácter es lo que Dios vive haciendo en nosotros día tras día. ¿Por qué? Porque está forjando a Cristo en nosotros. Hasta que Cristo sea forjado y entonces lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces se trata de esto. Por eso esto ahora tiene sentido. Para alguien que no tiene espíritu, para alguien que no conoce a Dios, esto es una ridiculez. Y aceptémoslo. No suena muy bien que digamos. ¿Cómo así que alégrate cuando te vienen los problemas? Pero es por esto que estoy explicando. Pero fíjese, lo que dice todavía es igual de poderoso. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Más que un emocionalismo barato y un instante de emoción hermoso que podamos tener en X o Y experiencia, en iglesia o donde sea, Dios quiere crear constancia en ti. Y esta constancia está íntimamente ligada y relacionada con la paz. Porque nada te mueve. Te insultan en la calle, eres constante. Nadie tiene el derecho a ofenderte. Si te insultan, bueno, esa es tu opinión. No tengo nada que ver con lo que él opine de mí. Si te sientes ofendido porque tú te dejaste ofender, nadie te puede robar esa calma y esa paz. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que, versículo 4, dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos
y completos y no les faltará nada. Se darán cuenta que es mentira, que si tú tienes $1.000.000 vas a ser feliz. Que si tú tienes el carrazo o la mansión o un cónyuge, vas a ser feliz. O que si te divorcias, vas a ser feliz. Porque la una o la otra, de todo hay. Nada externo a ti va a darte felicidad. Puede ser momentánea, sí, eso sí, pero es solo eso. La constancia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura la da el Señor. Y eso es lo que debes mirar en medio de cada circunstancia. Dios está forjando constancia en mí. Dios está quitando el afán, la ansiedad, ansias de control, adicciones. Dios lo está forjando. Que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Que se haga tu voluntad. Quiero esto. Y le voy a decir algo, esto vale más que todo el oro y la plata del mundo. Porque puedes tener millones y no tener sueño. Y no dormir y no conciliar el sueño. Pero puedes estar abatido en una enfermedad y con paz adentro, confiando en el Señor. Amén, hermanos. Quisiera ir ya aterrizando aquí a esta parte. Y es el broche de oro. Fíjense cómo el tema de la paz en nuestros corazones es ampliamente extendido en la Biblia. Y quiero terminar con este texto en Juan capítulo 14, versículo 7. Fue nada más y nada menos. Fíjense qué hermoso es esto. La Navidad, la primera Navidad, viene Jesús al mundo y los ángeles anuncian la paz para la tierra. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y viene Jesús en la última cena, el último episodio de Cristo antes de ir a la cruz, y termina también con la paz. Y dice esto: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tengan miedo. Cuando Dios nos pide algo que hagamos, es porque se puede hacer. Cristo dijo: no dejes que tu corazón se turbe. No tengas miedo. Yo te he dejado mi paz. Mi paz no es como el mundo la da, porque quiero que sepan, el anticristo viene a proponer la paz del mundo. Para todos aquellos, y entiendo hasta donde he podido leer, que la gran mayoría estamos de acuerdo con que estamos en los últimos tiempos, estamos por ver la segunda venida del Señor, estamos por experimentar el arrebatamiento de la iglesia. Una de las profecías bíblicas de esto precisamente es lo que el anticristo viene a proponer. Él viene a proponer la paz en el mundo. Y las Naciones Unidas y todos formarán parte de esta supuesta paz. Y cuando se diga paz, está profetizado, ahí vendrá toda la destrucción. Lo de la gran tribulación y todo lo que se describe. Y todo pinta, pareciera ser, que esa paz, por muchos textos, y no voy a entrar en ese detalle escatológico, pero todo pinta que tiene que ver principalmente, aunque en contexto otras cosas, pero principalmente la paz entre los judíos y los árabes y los musulmanes.
Pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que Satanás y las fuerzas del mal, a lo largo de todo lo que vemos en la Escritura, siempre ha sido un imitador, un falsificador de lo que Dios ofrece y Dios propone. Dios te propone un gozo perfecto, un gozo perpetuo, una paz que no se va a quitar, la paz que sobrepasa todo el entendimiento. El enemigo te ofrece lo mismo a través del pecado, a través de los placeres, a través de los vicios, pero es una trampa. Pero es una trampa. Es que si tú tienes esto, tú vas a gozar y tú vas a tener reputación y vas a tener esto y vas a tener aquello. Es pasajero. Es un imitador barato. Pero Jesús nos vino a decir, yo te dejo la paz. Te la doy. Es tuya. Te pertenece. Tienes acceso a ella. No es algo que va a venir. No, puedes accederla. El tema es que vas a tener que entrar en un proceso en donde aprendas a confiar en Dios de manera tal de que la constancia en ti sea desarrollada. De manera tal de que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea constante en tu corazón y aprendas a vivir en medio de cualquier crisis y en medio de cualquier circunstancia. Vamos a orar, pónganse de pie. Extiende tu mano, levanta tu mano en este momento. Amantísimo Padre Celestial, yo te pido por todas aquellas personas que se han puesto de pie y tienen sus manos levantadas, Dios. Sopla sobre ellos tu Espíritu Santo. Infunde en ellos paz. Infunde en ellos constancia. Sabemos, Señor, que esto no es algo de un instante. Pero en este momento, todos aquellos que tienen sus manos levantadas, te dicen, Señor, estoy dispuesto a entrar en tu proceso. Estoy dispuesto, Señor, a que tú forjes mi carácter. Sé que en ocasiones no me va a gustar, tal vez me sienta tentado a renegar de ti, pero te ruego, me recuerdes este compromiso que estoy haciendo contigo. No me sueltes hasta que la constancia sea desarrollada en mi vida. No me sueltes hasta que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que tú viniste a traer, la paz que fue anunciada desde tu nacimiento, sea realidad en mi vida todos los días. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.